Hay un lugar en este planeta donde el tiempo literalmente se detiene. No hay ciudades, no hay carreteras, no hay señal de celular, solo kilómetros y kilómetros de silencio blanco en todas direcciones. Y sin embargo, algo pasa ahí, algo que los gobiernos llevan décadas intentando controlar, algo que científicos, militares y exploradores han encontrado y que muy pocos han podido contar libremente después. Bienvenido a la Antártida, el único lugar del planeta que técnicamente no le pertenece a nadie, y que quizás ya le pertenecía a alguien antes de que nosotros existiéramos. Antes de entrar en lo oscuro, necesitas entender la escala de lo que estamos hablando. La Antártida no simplemente es un lugar frío, es un continente entero, más grande que toda Europa, cubierto por una capa de hielo que en algunos puntos tiene 4 kilómetros de espesor. 4 kilómetros. Para que te hagas una idea, el edificio más alto del mundo mide menos de 1 kilómetro. Debajo de ese hielo hay montañas, valles, ríos, lagos, un mundo completo que nadie ha visto, un mundo que lleva sellado millones de años. Y esto es lo primero que debería hacerte pensar. Hace apenas unos millones de años, geológicamente hablando un parpadeo, la Antártida no era hielo, era un continente verde, con selvas, con ríos, con animales. Incluso se han encontrado fósiles de árboles tropicales, de dinosaurios, de ecosistemas completos que existieron allí cuando ese lugar era cálido y habitable. ¿Y qué pasó? ¿Qué lo cambió todo? Los científicos hablan de deriva continental, de cambios climáticos progresivos, pero hay otra pregunta que nadie en los medios principales se atreve a hacer en voz alta. ¿Y si alguien vivió allí antes del hielo? Porque resulta que en 1513, un cartógrafo otomano llamado Piri Reis dibujó un mapa que no debería existir, y en ese mapa aparece la costa de la Antártida, pero sin hielo, con detalles geográficos que la humanidad no confirmó oficialmente hasta el siglo XX, cuando los satélites pudieron penetrar el hielo con radar y revelar la forma real del terreno bajo la superficie. Piri Reis vivió en el siglo XVI, no tenía satélites, no tenía tecnología de radar, y aún así el mapa ya estaba allí. El profesor Charles Hapgood de la Universidad de Keene dedicó años a analizar ese mapa. Su conclusión fue tan incómoda que muchos académicos prefirieron ignorarla. Alguien, en algún momento anterior a toda la historia conocida, cartografió la Antártida cuando todavía era habitable. Una civilización con tecnología avanzada, una civilización que no aparece en ningún libro de texto. ¿Y dónde están sus ruinas? Hapgood tenía una hipótesis, y esa hipótesis lo llevó a lugares que no todos quieren explorar. Ahora observa esta imagen. En las montañas Ellsworth, en el interior de la Antártida, hay una formación que en 2016 volvió loco al internet entero. 4 caras perfectamente anguladas, simetría casi matemática, más de 1200 metros de altura, una pirámide. Los geólogos dicen que es un proceso natural llamado periglacial. El congelamiento y deshielo repetido durante millones de años puede crear ángulos en las rocas. Existe, ocurre, y hay otras formaciones similares en los Alpes y en los Andes. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué esta en particular tiene esa simetría tan exacta? ¿Y por qué está en una zona donde el acceso está fuertemente restringido? Porque sí, la Antártida tiene zonas a las que no puedes entrar sin permisos especiales que tardan meses en tramitarse. Hay áreas donde los drones están completamente prohibidos incluso, y hay sectores que ni siquiera aparecen en detalle en Google Maps. Y cuando preguntas, ¿por qué pasa esto?, la respuesta oficial siempre es la misma: protección medioambiental. Y puede ser cierto, o puede ser que haya algo más que pingüinos que proteger allí, porque los fenómenos extraños en la Antártida al final no son teorías, son hechos documentados que nadie ha terminado de explicar del todo. Por ejemplo, las cascadas de sangre, un río de agua completamente roja, como sangre, que emerge del glaciar Taylor y tiñe la nieve. La explicación oficial es hierro oxidado proveniente de un lago subglacial sellado de hace millones de años. Y puede ser, pero ese lago lleva aislado tanto tiempo que nadie sabe qué más podría haber dentro. El canto del hielo es otro ejemplo.
La plataforma de Ross emite una frecuencia constante, un zumbido sísmico que los científicos descubrieron en 2018. Un sonido que ha estado ahí siempre, vibrando en silencio, producido por el viento que interactúa con la nieve acumulada, y lo llaman el canto del hielo. Este es real, y es profundamente perturbador escucharlo. También tenemos el ejemplo de los lagos subglaciales. Bajo el hielo hay más de 400 lagos que llevan sellados entre 15 y 35 millones de años. El lago Vostok, el más grande, tiene el tamaño de Ontario. Los científicos perforaron hasta él en 2012 y lo que encontraron dentro es información que todavía se está analizando ahora mismo. Formas de vida, bacterias que no deberían existir según lo que conocemos, organismos que sobrevivieron en condiciones que, en teoría, no permiten la vida. Y si hay vida en un lago sellado de 35 millones de años bajo el hielo, ¿qué más puede haber en los otros 400 lagos? Y llegamos a la parte que los libros de historia mencionan, pero muy brevemente. 1938, Alemania nazi. Hitler envió una expedición a la Antártida. Barcos, aviones, los mejores cartógrafos del Tercer Reich reclaman un territorio de casi 600.000 kilómetros cuadrados y lo llaman Nueva Suabia. Fotografían el terreno de forma sistemática. Cartografían zonas a las que nadie había llegado antes. ¿Por qué? ¿Por qué en plena preparación para la Segunda Guerra Mundial, con todos los recursos que eso requería, Alemania invirtió tanto en un continente de hielo en el fin del mundo? La respuesta oficial es que buscaban territorios para caza de ballenas, para aceite industrial, pero nadie se toma esa respuesta completamente en serio. Lo que sí sabemos es que en 1945, cuando la guerra terminó, varios submarinos alemanes llegaron a Argentina por rutas que nadie ha podido trazar completamente hasta ahora, con cargamentos que nunca fueron registrados, y que algunos de los científicos más importantes del programa nazi desaparecieron sin dejar rastro claro. ¿Y a dónde fueron? Un año después, en 1946, Estados Unidos respondió, y lo que hicieron no se parece en nada a una expedición científica. Lo llamaron Operation High Jump. El almirante Richard Byrd al mando, 4.700 hombres, 13 barcos de guerra, más de 30 aviones, la mayor operación militar que Estados Unidos ha montado jamás en la Antártida. Oficialmente, un entrenamiento en condiciones extremas y mapeo de terreno, pero la operación duró 8 semanas en vez de los 6 a 8 meses planeados. Byrd regresó antes, mucho antes, y en una entrevista posterior dijo algo que los archivos registran, pero que nadie en los medios principales discutió. Habló de encontrarse con resistencia que no esperaban, de tecnología que no comprendían, de amenazas que venían desde dentro del continente. Y Byrd murió en 1957 y nunca más dio detalles públicos. Pero hay algo más que muy poca gente conoce. En 2004, el investigador John Lear murió en un accidente de tráfico mientras documentaba testimonios de veteranos de Operation High Jump que aseguraban haber visto cosas bajo el hielo que nunca pudieron reportar oficialmente, y sus archivos nunca aparecieron. Otro caso. En 2017, el periodista argentino Hernán Dauna, que llevaba 2 años investigando los archivos nazis relacionados con Nueva Suabia, falleció por un fallo cardíaco a los 41 años, mientras preparaba una publicación sobre documentos desclasificados alemanes. ¿Coincidencia? Puede ser. Los infartos ocurren, los accidentes ocurren, pero cuando la misma palabra, Antártida, aparece en el currículum de personas que mueren de formas inesperadas, algo en tu cabeza empieza a conectar puntos. Y luego llegamos a 2026. Oliver Tree, músico, creador de contenido, 32 años, pasó más de un año investigando la Antártida, y no de forma casual, de forma obsesiva. Viajes, entrevistas, documentos, contactos. Y en junio de 2026 proyectó un documental donde hablaba con detalle específico de 5 puntos de entrada al continente, de 17 cuevas con características anómalas, y de estructuras bajo el hielo que según sus fuentes no tienen origen natural. Mucha gente lo tomó con humor, como performance artística, pero semanas después murió en un choque de helicópteros en Brasil. Y ahora, ¿esto igual fue un accidente?
Probablemente, los accidentes existen, pero la pregunta que nadie puede responder es esta. ¿Por qué un músico exitoso en la cima de su carrera dedicó un año entero a investigar la Antártida? ¿Qué encontró que lo hizo tan seguro de lo que nos mostraba? ¿Y quiénes fueron sus fuentes? Eso no lo sabemos. Y ahora con su muerte, quizás nunca lo sepamos, ya que su investigación no salió completamente. Pero hay algo que sí podemos ver, algo que nadie puede negar porque está ahí, disponible para cualquiera que quiera buscarlo. El hielo se está derritiendo. Y no es una opinión, los satélites lo miden, los datos lo confirman. Año tras año la Antártida pierde masa de hielo. Y a medida que eso ocurre, hay zonas que llevan selladas millones de años que empiezan a quedar expuestas. En 2022 se descubrió una red de cuevas bajo el hielo cerca del monte Erebus, que los científicos describieron como un ecosistema completo, con temperaturas sorprendentemente cálidas. Nadie ha podido explorarlas completamente todavía. En 2023, imágenes satelitales mostraron estructuras bajo el hielo en la región de Drunin, Mautland, que generaron un debate en la comunidad científica que todavía no está cerrado. Y cada año que pasa, cada metro de hielo que retrocede, la posibilidad de que algo aparezca se vuelve más real. ¿Qué va a salir cuando el hielo termine de retirarse? Opción 1. Nada extraordinario. Todo tiene explicación natural. Las pirámides son erosión, los mapas son coincidencia, las muertes cuando hablan de la Antártida son accidentes. El Tratado Antártico existe solo para proteger pingüinos. Opción 2. Hay ruinas de una civilización anterior a la historia conocida. Algo que existió cuando la Antártida era verde y habitable. Y los gobiernos lo saben desde al menos los años 40. Opción 3. La que menos gente se atreve a decir. Lo que hay bajo ese hielo no tiene origen humano. Y esa es la razón por la que el acceso está tan controlado. No para proteger el ecosistema, para proteger el secreto. No te voy a decir cuál es la correcta, eso te lo dejo a ti. Pero sí te voy a decir esto. Hay demasiadas preguntas sin respuesta en cuanto a este tema. Demasiadas coincidencias acumuladas. Demasiadas personas que investigaron este tema a profundidad y lo silenciaron. Dejaron de hablar por algún accidente. Para simplemente decirnos que todo es fantasía y nosotros sigamos con nuestro día. La Antártida sigue ahí, en silencio, esperando, y el hielo sigue derritiéndose mientras escuchas esto. ¿Tú qué crees que hay debajo? Escríbelo en los comentarios. Y si este video te dejó con más preguntas que respuestas, es exactamente lo que buscaba. Dale like y suscríbete, y activa la campana porque lo que viene en el próximo video va a ser todavía más difícil de ignorar. Nos vemos pronto.